Que Dios se levante y sus enemigos se dispersen. Los que lo odian huyan ante él. Como se disipa el humo, así los disipas tú. Así como la cera se derrite al fuego, así perecen. Mientras los justos se alegran, gozan ante Dios y saltan de alegría. Canten a Dios y celebren su nombre. Abran camino al que cabalga en las nubes. Alégrense en el Señor y regocíjense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, ese es nuestro Dios en su santa casa. Al solitario le da hogar, al preso le quita sus cadenas, pero a los rebeldes los deja en calabozos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Dios de la justicia, Dios del amor, Dios de la misericordia. Tú creaste, Señor, el mundo, el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Creaste al hombre y nos entregaste las obras de tus manos, la naturaleza, la tierra, el agua, el aire. Y tú sostienes nuestra vida, Señor. Pero también esta vida que estamos llevando, Señor, está lleno de violencia, de injusticias, de tantos males, de peligros, abusos, tantas cosas negativas, Señor, en este mundo, que estamos expuestos todos a esos peligros. El enemigo anda suelto, Señor, y va creando zozobra en la vida de tantos. Líbranos, Señor. Protégenos de las acechanzas del demonio. Protégenos, Señor, de toda maldad, de toda falsedad, de toda hipocresía. Por eso en esta hora, al dirigirme a ti, te doy las gracias, porque yo creo en ti, Señor, y realmente quiero creer más. Deseo cumplir, Señor, tu voluntad, a pesar de mis debilidades. Por eso hoy pongo ante ti, pidiéndote la fuerza que viene de lo alto, porque son tantos los enemigos que tenemos, hasta nuestra propia debilidad. Tantas veces, Señor, yo mismo soy mi enemigo por causa de mis debilidades, caídas y pecados. Pero no quiero permanecer ahí, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Sea para ti la gloria, el honor, el poder, la alabanza, la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este día que va declinando, que va terminando. Y también, Señor, te consagro esta noche, la noche para descansar, dormir, conciliar el sueño. Y seamos también protegidos, Señor, especialmente nuestra alma y espíritu, porque solamente tú tienes potestad para todo esto. Deseo la paz, la gracia, el amor, la misericordia del Señor, a quien quiera que seas, donde quiera que esté, cualquiera sea tu situación. Dios te ama, Dios es nuestro Padre y Él nos cuida.
pero también nosotros debemos de cuidarnos, no dejarnos también llevar por la corriente del mundo, porque bien sabemos en este mundo hay tanta maldad y la maldad va ganando terreno. Y vemos que los frutos de la maldad hay tantas desgracias, tantas cosas negativas. Por eso el apóstol Mateo ya nos avisaba en aquellos días sobre esta situación de la maldad. Este capítulo 24 de Mateo nos habla de tantas maldades. El versículo 4 en adelante dice así: Jesús contestó: tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Se hablará de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen porque todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Aquí justamente Cristo el Señor ponía en guardia, les enseñaba, les recalcaba a los apóstoles que en este mundo, en esta vida, hay tanta maldad. El mal, el maligno, el malvado, la maldad, todo esto deriva de aquel ser infernal que un día se rebeló contra Dios. Y ahí ese es el origen de todo mal, de toda maldad. Cuando aquel ángel sabio y bello decidió no obedecer más a Dios y se rebeló contra él. Entonces el Señor nos dice hoy: tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Y por qué dijo el Señor eso? Hoy porque hay tantos engañadores. En este mundo está lleno de engaño. En este siglo, el siglo pasado, el siglo XX, y ahora estamos en el siglo XXI, la maldad va creciendo de una manera impresionante. Porque el hombre se va separando de Dios. Y cuando en la vida de una persona no está Dios, entonces crece la maldad, crece la violencia. Sigo leyendo el capítulo 24 de Mateo. Unas naciones se levantarán contra otras y pueblos contra otros pueblos. Habrá hambres, terremotos en diversos lugares. Pero todo eso no será sino los primeros dolores del parto. Entonces los entregarán para atormentarlos y los matarán. Y por causa mía serán odiados por todo el mundo. Ahí la revelación del Hijo de Dios, enseñándonos, dejando testimonio, la palabra de Dios, para que nosotros, leyendo la palabra, meditando en la palabra, podamos ir conociendo. Ya vamos conociendo y experimentando en este mundo porque lo sentimos en carne propia. Vemos cómo la maldad crece cada día más. Vemos cómo el hombre va separándose de Dios, va dejando a Dios en una esquina. Versículo 11. Aparecerán gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos. Ahí está, falsos profetas. Cristo dijo que en el pasado hubo falsos profetas, pero también en el presente. Ya en el Antiguo Testamento se nos narra de que hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Y también en este tiempo en que vivimos, donde la maldad va creciendo.
Versículo 12. Y será tanta la maldad que en muchos el amor se enfriará. Ahí está esta enseñanza que nos da la palabra de Dios. Y que es bueno que leamos, que meditemos y que hagamos oraciones para que el Señor nos cuide y nos proteja. Dice, tanta será la maldad. Eso significa que en todas partes hay maldad. El maligno se manifiesta por todo el mundo. El maligno hasta a la naturaleza lo somete. Porque bien sabemos también que la naturaleza, nosotros los seres humanos no tenemos potestad sobre la naturaleza. Pero aquel ángel caído que supera al hombre en fuerza y sabiduría, hasta la naturaleza lo somete. Por eso también en el mundo hay situaciones desastrosas, o el viento, o la lluvia, o también los temblores. Así vemos en la naturaleza cómo también se manifiesta esta naturaleza. Aunque también nosotros los seres humanos también colaboramos para que la naturaleza se manifieste con desastres, porque cuando se toca la naturaleza, justamente por esta razón la naturaleza se manifiesta. Dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no perdona. Y la naturaleza ha sido tocado de una manera indebida por el hombre, destruyendo montes, kilómetros y kilómetros. Y también sabemos que las plantas colaboran, o sea, ponen en la atmósfera el oxígeno limpio que nosotros necesitamos para respirar. Porque bien sabemos que el aire es el primer alimento que necesitamos, imprescindible. La naturaleza debe estar limpio. Entonces, por esta razón, nosotros debemos de prepararnos. Versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. El que se mantenga firme, o sea, cuando no nos dejamos manejar por la maldad, si no entramos en el mundo de la maldad. Porque cada vez más hay tanta gente que entra en la maldad, la violencia, los asaltos, los secuestros, las violaciones, toda esta gama de inseguridades que hay en este mundo es porque la maldad está creciendo. Entonces dice el que se mantenga firme, o sea que si nos mantenemos en la fe, en la coherencia de vida. Porque todos somos tentados. Por ejemplo, por cuestiones económicas. ¿Cuánta gente por pobreza tiene que entrar en la maldad? Traficar drogas, llevar de un lugar a otro por un precio. Y después entonces se descubre y cae preso. Entonces peor todavía es su situación. Entonces, en este mundo dice que la buena nueva del reino será proclamado a todas partes del mundo para que la conozcan todas las naciones y luego vendrá el fin. Ahí está justamente el bien y el mal en una lucha feroz. Desde el principio eso ya vino, pero hoy más se manifiesta la maldad. Entonces esa lucha entre el bien y el mal
el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Y de qué lado estamos? O sea que cada uno debemos de tomar conciencia de qué lado estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la respuesta a las tentaciones? Por ejemplo, los robos, las coimas, las injusticias que se cometen en el poder judicial. Los que dirigen los pueblos, las naciones, son los más injustos. Pero ellos se aprovechan de su situación. Cristo también habló en la última cena sobre esta situación. Capítulo 17 del Evangelio de Juan y en el versículo 15. Hacía Cristo una oración y decía así: no te pido que los saques del mundo, sino que lo defiendas del maligno. Ahí está justamente. Cristo oraba por sus apóstoles que iban a quedar en este mundo, porque Cristo, después de morir y resucitar, bien sabemos que se fue al cielo, a la gloria. Pero los apóstoles quedaron. La primera iglesia, la iglesia primitiva. Entonces Cristo les dijo a ellos y oró a su Padre que no los saque del mundo. Claro, Dios no nos va a sacar de este mundo, pero sí tenemos que pedirle que nos proteja del mundo, de tanta maldad. Pero ¿qué pasa también si nosotros pedimos a Dios que nos libre de toda maldad, pero al final entramos por debilidad o por ignorancia o por cuestiones económicas, entramos en la maldad? Por ejemplo, ¿cómo crece hoy en el mundo el sicariato? ¿Cómo se mata, se asesina por encargo, o sea, por dinero? Por dinero. Crece en este mundo el feminicidio, la violencia que entra en la familia. Todo es obra del maligno. Todas esas son obras del maligno. Y por eso, si uno es cristiano, no podemos entrar en esa forma de vida, sino que el Señor ha orado también por nosotros. Cuando Cristo estaba enseñando la oración del Padre Nuestro, también tocó ese tema otra vez. Capítulo 6 de Mateo, versículo 13, dice así: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ahí está, no nos dejes caer. Así debemos de orar, pedir, suplicar a Dios. Estoy tentado, Señor, tengo esta debilidad y te pido, Señor, que me libres del maligno. Porque el maligno nos ataca a través de las tentaciones, de aquello que nos gusta, pero que está en contra de la voluntad del Señor. Y Cristo dijo a sus apóstoles que hay que pedir, hay que rogar, hay que suplicar que Dios no nos deje caer en la tentación. Entonces, las tentaciones son ocasiones que el enemigo pone delante de nosotros para hacernos caer, para hacernos realmente ofender a Dios, denigrar al hermano, al hombre, hacerle el mal, mentirle, robarle, engañarle. Todo esto viene del maligno. Todo eso es maldad. Entonces, por esta razón, necesitamos tomar conciencia y acercarnos a Dios.
pedir a Dios, rogar a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro, y el que es malo, del fondo de su corazón malo saca cosas malas, porque su boca habla de lo que abunda en el corazón. Ahí es esta comparación que Cristo hacía de los frutos, que por sus frutos se le conoce al árbol y también al hombre. Nosotros somos conocidos por nuestras obras, por nuestros actos, por nuestras palabras. Por eso Cristo decía que ningún árbol malo puede dar fruto bueno, ni ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Entonces, esta maldad está en todo el mundo. La maldad está globalizado. Significa eso que ya está por todo el mundo. Entonces, amigos, hermanos, cuánta necesidad tenemos de Dios. Cuánta necesidad tenemos de Dios. Y pensar que cuando nos llega la hora de partir también, Dios no nos va a decir, mira que mañana vengo a buscarte, sino que uno tiene que estar preparado. Tenemos que estar alertas, en oración constante. Cuando estamos en pecado, tomar conciencia que si estamos en pecado, debemos de salir del pecado. Porque el pecado también es una maldad. Y el pecado es una instigación, una tentación del maligno, que nos tienta con situaciones que somos débiles en algunas áreas de nuestra vida, y ahí nos tienta justamente el maligno. Ahí donde somos más débiles. A los chismosos en el chisme, a los ladrones para robar, a los que gustan así cosas pasajeras en eso, en el sexo, en el dinero. Ahí donde somos más débiles y vulnerables, ahí nos tentará el maligno. Y por esta razón, entonces, esta carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12, en el versículo 21 dice: no te dejes vencer por lo malo, más bien vence el mal a fuerza de bien. Esto es para los cristianos, para nosotros que decimos que somos cristianos. Que al maligno, el mal no se combate con otro mal. A la violencia no se responde con más violencia, porque si no, ya no termina más. Sino que el Señor nos invita a vencer al malo haciendo el bien, diciendo el bien. Porque cuando no se pone más leña al fuego, el fuego termina. Pero si cargamos más leña al fuego, el fuego no se termina. Entonces, por esta razón también, por ejemplo, el pecado de la ira. El iracundo explota en cualquier momento. Y es una tentación del maligno. Por eso la ira es uno de los pecados capitales. El orgullo, el orgulloso, no acepta que otros tengan razón. Y eso también viene del maligno. Porque él fue el primer orgulloso que no quiso acatar más a Dios. Entonces, San Pablo nos invita a cómo debemos de cuidarnos. ¿Cuáles son las actividades, pensamientos o qué es lo que tenemos que hacer para defendernos? En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, en el versículo 11 dice: pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo.
Pónganse la armadura de Dios. ¿Y cuáles son las armaduras de Dios? Y él mismo también explica. Dice, tomen la verdad como cinturón. Ahí está. No hay que dejarse llevar por la mentira. A la mentira se combate con la verdad. La mentira subsiste hasta que llega la verdad. Cuando llega la verdad, la mentira desaparece. Entonces dice el apóstol en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Necesitamos ser protegidos. Rogar al Señor, no permitas que caiga en la tentación. Líbrame de todo mal. Porque todo esto tiene un precio muy caro. Fíjense los sicariatos, asesinatos, robos que se cometen, asaltos. Se descubre muy pronto, la gran mayoría, 99%. Algunos solamente, pero muy poco, o uno nada más, el que puede evitar ser descubierto. Pero el asesinato, el sicariato, el robo, la mentira, todo se descubre muy pronto. Entonces el mal cobra muy caro. La cárcel, la perdición, la condenación. ¿Y quién quiere ser condenado? Pues nadie. Nadie queremos ser condenados. Y por esta razón debemos de evitar el mal, o los males en este caso, porque hay tantos. Pero la cuestión, tenemos también que reconocer nuestra debilidad y acudir al Señor, porque solamente Dios puede protegernos. Nadie, ningún ser humano nos va a proteger de todo esto. Entonces, por esta razón, necesitamos la fuerza superior a la fuerza humana. Entonces, el mismo Pablo también repite, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino procuren el bien. Ahí está la palabra, el consejo de la palabra de Dios. No devolvamos mal por mal. Si alguien nos critica, no devolver esa crítica. Si alguien nos difama, no devolver esa difamación. Si alguien nos margina, pues que lo haga, porque cada uno rendiremos en el tribunal del Señor. Por eso el cristiano es diferente, debe ser diferente. Debemos de ser diferentes, no como el mundano, mentiroso, malvado, ladrón. Todo eso viene del mal. Y Dios nos ama, entonces nos previene. Tanta maldad hay en este mundo, dice, hasta los elegidos pueden caer. Cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestro espíritu, cuidemos nuestro testimonio de vida. A eso el Señor nos llama. Y por eso tenemos la oportunidad, porque contamos con la misericordia y el poder de Dios, que nos cuida realmente, que nos protege. Protégenos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Así dice el Señor. Versículo 21 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice, examínenlo todo y quédese con lo bueno. Cuídense del mal donde quiera que lo encuentren. Cuídense del mal, dice el Señor, porque no vamos a eludir la justicia. Está la justicia de Dios y la justicia del hombre. Algunos
pueden eludir la justicia del hombre por un tiempito, coimeando, pagando, comprando jueces y fiscales, pero la justicia de Dios no vamos a poder evitar. Y Dios no quiere que seamos condenados. Querido amigo, querido hermano, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Dios ama a todos. Por eso Dios desea para nosotros el bien y nos invita a combatir el mal con el bien. Porque las ofensas, cuando uno recibe y cuando se devuelve esa ofensa, entonces el mal crece. Eso es lo que le agrada al diablo. Y nosotros fuimos creados para decir el bien, desear el bien y hacer el bien. En eso consiste el amor de Dios. Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, al despedir este día de tu presencia, te doy gracias por todo lo que tú me diste hoy, todo lo que me pediste y todo lo que tú has permitido en mi vida, Señor. Te agradezco por el pan, por la familia y por la fe. Y esta fe, Señor, hoy pongo en tus manos. Quiero conocer más esta situación de tanta maldad que hay y ayúdame, Señor, a evitar. No quiero entrar en la injusticia, porque sé, Señor, que no me esconderé de ti. No puedo. Puedo evitar la justicia terrena, pero tu justicia sé que no voy a evitar. Ayúdanos, Señor, a los que queremos seguir el camino del bien. Danos coraje, sencillez, humildad. Danos la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo. Y por eso te entrego todo hoy, en esta hora, pongo en tus santas manos. Invoco, Señor Jesús, tu preciosísima sangre, el poder de tu santa cruz, tu santísimo nombre, sobre toda mi vida, mi familia, contra toda estrategia del mal, contra toda injusticia y contra todo tipo de males que se viven en este mundo. Líbranos, Señor, de la mentira, la falsedad, la hipocresía. Líbranos de la envidia. Líbranos, Señor, del resentimiento. Sana nuestra psique, nuestra mente, nuestras emociones. Y danos la gracia de dar testimonio de que somos seguidores de tu Hijo Jesús. Para ti, Señor, sea la gloria, el honor, el poder, la alabanza y la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches y muchas bendiciones.